Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La ministra del Interior, María Paula Romo, en una entrevista para el programa Confirmado de Radio Sonorama, aseguró que la tarde de ayer se detuvo con fines de investigación a una persona cercana a Julian Assange en el aeropuerto de Quito cuando esta persona pretendía viajar a Japón. Según la funcionaria, la persona detenida es cercana al ex canciller Ricardo Patiño, con quien frecuentemente viajaba a Venezuela, a Perú y a España. La información, que fue ratificada por el secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán, en entrevista para Telediario, ha puesto en alerta respecto de la actividad de personas vinculadas a la organización Wikileaks en nuestro país. Escuchemos. Teníamos noticia de 3 posibles hackers de distintas nacionalidades. Uno de ellos ha sido detenido hoy día con fines investigativos hasta que no se esclarece esta investigación. Por respeto a la persona detenida no podemos dar detalles, sin embargo es una persona que sí habría hecho algunos viajes con el ex canciller Patiño y habría visitado en más de una docena de veces a Julian Assange y que vivía en el Ecuador desde hace varios años. Lo que a nosotros nos corresponde no es centrarnos en presunciones, sino en las pruebas que entregamos a Fiscalía para que haga las averiguaciones al respecto y, por supuesto, después de eso dar información a la población ecuatoriana. Este señor se encuentra actualmente detenido. ¿Qué es lo que conocen sobre los otros 2 ciudadanos de nacionalidad rusa que se encuentran en el país y que también tendrían una relación estrecha con el señor Assange? Precisamente por la investigación en marcha y por el respeto que tiene el Ejecutivo a los otros poderes del Estado, son temas de los que hoy día no me puedo pronunciar. Esto fue lo dicho anoche aquí en Telediario por Juan Sebastián Roldán. Buen día a nuestro invitado, Enrique Mafla, docente universitario, experto en seguridad informática. ¿Qué tan vulnerable es el Ecuador? Tal vez la pregunta huelga, pero ¿qué tan vulnerable es el Ecuador frente a la posibilidad de ataques informáticos y qué tan seria es la amenaza al respecto? Buen día. Buenos días. Sí, el riesgo es el producto de 2 factores, el nivel de vulnerabilidad por un lado y por otro lado el nivel de amenazas. El país, la infraestructura tecnológica que tenemos aquí en el país lamentablemente tiene altos niveles de vulnerabilidad. Nosotros tenemos ya casos graves ¿no? a nivel nacional, como por ejemplo estas licencias profesionales que se expiden ilegalmente utilizando sistemas informáticos, los títulos académicos en la CENESID y una serie de casos que cada vez son más frecuentes porque el nivel de automatización también cada vez crece más en el país, cada vez usamos más tecnología y lamentablemente no lo hacemos de la manera segura como debería hacerse este tipo de sistemas. Ahora, sin ningún ánimo de generar pánico injustificado, pero la pregunta es, ¿qué podría ocurrir en caso de que seamos verdaderamente blanco de ataques informáticos? Denos un par de ejemplos de lo que podría pasar. Bueno, la infraestructura ¿no? básica del país, la energía eléctrica, la industria petrolera, todos dependen de tecnología. Entonces, si somos atacados, las consecuencias ¿no? son graves. ¿Qué podría ocurrir? ¿Se podría generar un apagón en el país como resultado de un ataque informático? Si existe la suficiente motivación, claro. Es conocido el ataque que se realizó a la central nuclear en Irán con un software malicioso fabricado expresamente para atacar esa infraestructura tecnológica que supuestamente era lo más segura, porque estaba dando soporte a una central nuclear. Entonces, ¿no? nuestros sistemas, repito... Usted dice cualquier cosa es posible. Exactamente, ¿no? Porque no existe sistema seguro 100% en el mundo. Los mismos sistemas de la NSA fueron vulnerados, ¿no? Recordemos el caso Snowden, en donde a pesar de todas las rigurosas medidas de seguridad, de todos los controles que existen en esa agencia ¿no? de seguridad nacional de Estados Unidos, se filtraron documentos, se filtró información extremadamente confidencial, extremadamente delicada, que causó un serio daño a ese país. Quisiéramos entender mejor, sobre todo quienes no entendemos mucho de lo que estamos hablando, cuáles podrían ser los potenciales riesgos. En algún escenario, por ejemplo, se podrían
borrar los registros de los deudores digamos, por ejemplo, de la seguridad social, de la banca y sus clientes. ¿Hasta dónde podría llegar una penetración informática? La banca es uno de los sectores más protegidos y regulados en esta área de seguridad informática en el país. Tal vez es el único. Existen regulaciones especiales sobre gestión de riesgo tecnológico. Entonces los bancos obviamente tienen respaldos de toda esta información, no todo lo tienen en línea expuesto directamente a este tipo de ataques. En el caso de que sean estos ataques, tienen planes de contingencia para recuperarse usando esta información que está debidamente protegida, tal vez en bóvedas expresas para ese propósito. A partir de esa información se podría recuperar. Pero obviamente en otras instituciones ese no es el caso. Casi jugamos, ¿no?, sin red de protección. Estamos sobre una cuerda floja y no se tiene estas debidas protecciones, estos controles necesarios, especialmente cuando se presentan estos niveles de amenaza, como parece ser que es la situación actual. Porque todo depende de la amenaza. ¿Usted cree que las condiciones actuales configuran la necesidad de establecer ya una alerta en esta materia? Debería dispararse ya, ¿no es cierto?, los planes de contingencia, porque ¿no?, debería existir a nivel nacional y dentro de cada institución un grupo de respuesta ante posibles incidentes que esté valorando continuamente este nivel de riesgo. Las vulnerabilidades podemos ya saber cuáles son, porque depende de cómo estamos protegiendo actualmente nuestra tecnología, qué controles hemos implementado, etcétera. Pero el nivel de amenaza va a variar dependiendo de estas condiciones externas, como es el presente caso. Entonces, esos Ahora, grupos, ¿esto qué significa? ¿Incrementar los recursos tecnológicos para proteger la información o más bien orientarse hacia mantener respaldos de información en caso de que la otra información sea vulnerada? Bueno, todos esos son controles, ¿verdad? Debemos tener planes para recuperación de desastres, planes para continuidad de las operaciones en caso de que sucedan casos graves como ataques externos o inclusive algún fenómeno natural, una erupción, en este caso de nuestros volcanes cercanos, o terremotos o cualquier cosa de este tipo. Pero lo más importante aquí no es tanto la tecnología. En seguridad, la tecnología tal vez es lo más fácil de implementar, los controles tecnológicos. Lo más importante es desarrollar esta cultura de seguridad informática que lamentablemente no la tenemos por diferentes circunstancias en el país. Entonces, defínanos usted qué es la cultura, en dos, tres medidas. ¿Cómo enfrentar el riesgo que es ¿no?, latente en todo sistema? No solamente en los sistemas informáticos. Nosotros recién estamos desarrollando este tipo de iniciativas. Tenemos ya una Secretaría de Gestión de Riesgos que falta mucho por hacer, porque es también la participación de los ciudadanos. Cómo nosotros usamos la tecnología en las diferentes empresas. Entonces, si empezamos a usar la tecnología de manera insegura, irresponsable, vamos a afectar no solo nuestra información personal, sino también la información de esas instituciones donde laboramos, por ejemplo. Si hubiera y usted fuera requerido para diseñar un programa de seguridad, ¿por dónde habría que comenzar en su opinión? Por las personas. ¿No? Ese es el elemento más vulnerable. En tecnología, en los sistemas, no solamente tenemos tecnología, la infraestructura tecnológica, las aplicaciones, los programas, el software. Más importantes son los procesos que utilizamos para gestionar esa tecnología. En este caso, los procesos de seguridad que nosotros utilizamos. ¿Qué programas podemos instalar en nuestras computadoras? ¿Cómo debemos usarlas? ¿Qué precauciones debemos tener ante, por ejemplo, mensajes muy tentadores que a veces llegan encubriendo este tipo de software malicioso? Y, obviamente, lo más principal, a las personas. Sin embargo, usted habla, al responder esta pregunta, usted sigue hablando de lo que nos dijo hace un instante, una cultura. Esto no puede ser resultado sino de un proceso permanente de información y de educación. Pero yo me refería más bien a un plan de contingencia, un plan inmediato ante la posibilidad y la amenaza de un ataque informático. Bueno, ya se tienen en la mayoría de instituciones de estos denominados grupos de respuesta ante incidentes informáticos, ¿no? Pero esto falta fortalecer. Todavía son
entidades que funcionan tal vez por presiones externas, por que en otros países se está haciendo este tipo de cosas, donde nace de manera natural, porque la manera en que enfrentamos los riesgos aquí en los ecuatorianos es diferente a cómo lo enfrentan en otros países, en otras sociedades. Nosotros preferimos ignorar el riesgo de todo tipo, en particular los riesgos informáticos. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿para qué voy a invertir en seguridad informática? No le ven, ¿no?, como una inversión, sino como un gasto. Entonces, es desde la cabeza, que la cabeza entienda que para gestionar tecnología, paralelamente debemos gestionar su seguridad. Caso contrario, estamos exponiendo activos muy valiosos de las instituciones y del país que todo el mundo reconoce, que es la información. No faltarán interesados, evidentemente, en hacer justicia por mano propia en esto de convertir al Ecuador en blanco de ataques cibernéticos, lo suponemos, por la enorme controversia internacional que ha causado, por cierto, la decisión del presidente de la República y del gobierno de Ecuador de retirar el asilo a Julian Assange. ¿Algo para concluir, Enrique Mafla? ¿Alguna conclusión? Que este tipo de circunstancias como la presente debe ser aprovechada para mejorar nuestros sistemas de seguridad, para que esto no sea una cuestión coyuntural, que le prestemos atención en estos momentos críticos, sino que sirva para emprender un proceso de mejora continua en nuestros sistemas de gestión de seguridad. Nuestro invitado, docente universitario y experto en seguridad informática, Enrique Mafla, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por aceptar esta invitación. Breve corte. Al volver, María Paz Gervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC. El debate jurídico en torno a la decisión de suspender el asilo a Julian Assange y las eventuales consecuencias de esta decisión. Ya volvemos.